Ok, muy buenas noches a todos y a todos y a todas. Muchas gracias a todos y a todos por acompañarnos en esta noche de museos virtual del Museo Nacional de la Revolución. A este evento de cierre de programa, iniciamos a las 5 de la tarde con Libro Club Revolución, luego tuvimos hace rato Libro Club Revolución con una lectura colectiva a cargo del equipo del Museo Nacional de la Revolución y ahora pues tenemos un gran cierre. Vamos a dar paso a la presentación del libro Marco Antonio Cruz, La construcción de una mirada, 1976-1986. Libro de la autoría de Alberto del Castillo Troncoso, quien desde luego está con nosotros junto con la doctora Marta Loyo, que también está presente esta noche. Este libro, a presentarse ahora, ha sido publicado por el Instituto Mora y por el FONCA. Esta tarde esa tarde-noche es un momento muy particular porque este, pasó de ser una presentación en donde el gran fotoreportero Marco Antonio Cruz estaría acompañándonos. Pasó de ser de eso a un homenaje a su memoria y a su gran legado fotográfico. Como sabemos, Marco Antonio Cruz falleció el pasado 2 de abril, por lo que este evento se ha convertido en un homenaje a su labor como narrador visual a través de su cámara fotográfica. Vamos a iniciar entonces con la presentación de esta gran obra, con la lectura de la semblanza de nuestros invitados, el doctor Alberto del Castillo y la doctora Marta Loyo, y voy a dar inicio con la semblanza del doctor Alberto del Castillo. El doctor Alberto del Castillo es doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador del Instituto Mora. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, a la Academia de las Ciencias y a la Latin American Studies Association de la LASA, miembro fundador de la Red Latinoamericana de Historia Oral. Se ha especializado en historia social y cultural de México y América Latina en el siglo XX. Su trabajo lo ha llevado en los últimos 20 años a generar una reflexión crítica sobre la utilización de la documentación fotográfica como parte de la investigación histórica. Es coordinador junto con la doctora Rebeca Monroy del seminario La Mirada Documental. Este seminario representa un importante espacio de intercambio de avances de investigación en el que han participado la mayor parte de los académicos mexicanos que trabajan sobre la historia social y cultural de la fotografía en este país, así como otros investigadores latinoamericanos que se han destacado en el estudio histórico de la fotografía. Ahora voy a señalar algunas de las publicaciones más recientes del doctor Alberto del Castillo. Destacan La fotografía y memoria, conversaciones con Eduardo Longini del Instituto Mora, el Fondo de Cultura Económica, publicada el 2017. El ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968, La construcción de un imaginario, publicado por el Instituto Mora y CONACYT en el 2012. Y por último, Rodrigo Moya, Una mirada documental, publicado en el 2011. Ahora voy a dar pie a la lectura de la semblanza de la doctora Marta Beatriz Loyo Camacho, que es doctora por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra igual en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de Guanajuato. Ha sido coordinadora de varios diplomados sobre Historia de México. Destaca su labor eh, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es coordinadora junto con el doctor Felipe Castro de H Fue, México. Fue coordinadora. Y fue. bueno, ha participado en dictámenes, ha sido parte de jurados, de seminarios y congresos, y destacan entre sus publicaciones el libro de Joaquín Amaro, El proceso de institucionalización del ejército mexicano, 1917-1931,
Zacatecas, La Victoria, 23 de junio de 1914, Miradas a la biografía de un hombre de la Revolución, General Joaquín Amaro, en prensa, entre muchas otras publicaciones de la doctora Marta Loyo. Por aquí, sería todo mi participación. Les invito a dejar cualquier comentario en, el chat de este en vivo, que al final el autor del libro y la doctora Marta Loyo estarán muy atentos en contestar todas sus inquietudes. Adelante, les cedo la palabra al doctor Alberto, por favor. Claro que sí. Muchas gracias por la presentación, sobre todo por la invitación, ¿no? Para participar en esta noche de museos. Para mí un privilegio, con la doctora Marta Loyo, de compartir micrófonos el día de hoy. Una ocasión tan especial en que vamos efectivamente a presentar un libro muy reciente de la obra de uno de los fotógrafos más importantes de la historia reciente del país, Marco Antonio Cruz, ¿no? Se llama La construcción de la mirada, abarca exactamente los primeros 10 años del trabajo de Marco Antonio. Y esto estaba concebido como una fiesta, ¿no? Para poder hablar aquí con el propio Marco, este trabajo que nos llevó cerca de 8 años y hablar un poco, ¿no? De las vicisitudes y de la construcción de este libro, ¿no? Y sin embargo, por la terrible muerte, ¿no? Repentina, hace unas semanas, terrible, ¿no? Sacudida que nos ha dado la desaparición, ¿no? De Marco Antonio Cruz. Esto, pues, evidentemente que se convierte en un homenaje, ¿no? Y nosotros vamos a continuar con esa labor de hablar del libro y hablar de la obra. Estamos seguros que eso es un poco el deseo, ¿no? De nuestro querido Marco Antonio Cruz, continuar con ese camino y dar a conocer esta obra que nos costó tanto trabajo juntos, ¿no? Entonces, el día de hoy, un poco el plan de vuelo es que, junto con Marco, hicimos la planeación de varias presentaciones del libro, ¿no? Son varias presentaciones, es un libro que además sale editado por el Instituto Mora, con todo el apoyo, ¿no? Económico y logístico del FONCA. Esto es algo como muy, muy importante. Y con Marco Antonio tuvimos la oportunidad de revisar el trabajo, ¿no? De inclusive tener varios ejemplares en la mano y compartirlos y planear un poco esta etapa de las presentaciones del libro, ¿no? Ya tuvimos una presentación institucional, también fue un homenaje, por supuesto, en el propio Instituto Mora, ¿no? Donde nos acompañó la doctora Rebeca Monroy, el doctor John Grass, ¿no? Son dos pioneros en este campo de la historia de la fotografía, ¿no? Y planeamos varias, un poco con la idea de que este libro, ¿no? Así como La Rayuela, ¿no? De Cortázar, es un libro que admite múltiples lecturas, ¿no? Entonces, vamos a dialogar en esta ocasión con la doctora Marta Loyo desde el punto de vista de los diálogo entre historiadores. Vamos un poco a hablar de esto. Y en las siguientes semanas tendremos otras presentaciones, ¿no? Por ejemplo, dentro de 2 semanas, en el Departamento de Historia del Arte, el 5 de mayo, la doctora Valeria Sánchez con el doctor Ariel Arnal, la gente del Departamento de Historia del Arte de la Iberoamericana, de la Universidad Iberoamericana, está muy interesada en discutir ese tipo de aportaciones, Marco Antonio Cruz. Y, por supuesto, hablando de la historia del tiempo presente, tendremos otro diálogo el 19 de mayo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la doctora Eugenia Alier, la doctora Alicia de los Ríos. Entonces, como podrán ver, pues hay una panorámica múltiple, es un libro que se presta para esto. Y el día de hoy, yo tengo el enorme privilegio de que esté conmigo la doctora Marta Loyo, que es una de las investigadoras referentes, ¿no? De la Revolución Mexicana, ¿no? Y de las décadas posteriores,
por ahí es que vamos a entablar este diálogo. Simplemente déjenme, antes de entrar ya en materia con la doctora y que empecemos nuestra conversación, déjenme compartir con el público, ¿no?, algunos datos importantes de nuestro personaje de hoy, que es Marco Antonio Cruz. Nació en Puebla en 1957, ¿no? Estudió en la Escuela Popular de Arte de Puebla a mediados de la década de los 70, luego en la Escuela de Diseño y Artesanías en la Ciudad de México para finales de esa década y para principios de los 80, con maestros como Jorge Pérez Vega, como Rebeca Hidalgo, como Arturo Garmendia, como Rubén Paz, ¿no?, importantes, ¿no?, profesionales, ¿no?, la época en el arte, las artes visuales, en la fotografía, a partir de los cuales tuvo esta formación inicial Marco Antonio Cruz. Posteriormente inició él ya en la Ciudad de México, un largo trayecto, ¿no?, profesional, en espacios como la revista Sucesos, como la revista Interview en Lucha, y con el par de semanarios muy importantes, ¿no?, del Partido Comunista a finales de la década de los 70 y principios de los 80, en el semanario Oposición y en el semanario Así es, donde convergieron una pléyade, ¿no?, de políticos y de jóvenes escritores, intelectuales, ¿no?, que tuvieron un trabajo de renovación periodística muy, muy interesante, ¿no? La época de Arnoldo Martínez Verdugo. Bueno, esto es parte de lo que vamos a platicar con la doctora Marta. Aquí quiero decir nada más que, bueno, continuando con esa trayectoria, Marco Antonio también es fundador del Departamento de Fotografía del periódico de La Jornada, ¿no?, que era coordinado en aquellos años, ¿no?, 1984, por Pedro Valtierra, donde comparte su trabajo con el mismo Pedro, con Andrés Garay, con Rubén Pax, con Fabricio León, con Luis Humberto González, ¿no?, con toda una generación, ¿no?, varias generaciones de fotógrafos que hicieron época en la historia de la fotografía mexicana. Saliendo de La Jornada en 1986, él fundó su propia agencia fotográfica, Imagen Latina, con toda la idea de proteger los derechos de autor de los fotógrafos, darle cobertura al trabajo de los fotógrafos, ¿no?, junto con su esposa, Ángeles Torrejón. Es un trabajo ejemplar, ¿no?, que duró cerca de 17 años y que concluyó en el año 2003. A partir del 2003, Marco se desempeñaba como jefe del departamento de fotografía del periódico Excelsior. A petición directa de don Julio Scherer, entró a colaborar de esa manera con la casa Excelsior. Quiero mencionar finalmente algunos de los fotolibros, de los ensayos fotográficos más importantes de Marco Antonio Cruz. Son en estas últimas décadas, ¿no?, en estas últimas 3 décadas, La hija de los apaches, ¿no?, la revisión desde dentro, formidable, una de las pulquerías más tradicionales, ¿no?, de la ciudad. Cafetaleros, que es el relato de las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no?, mexicanos, indígenas, guatemaltecos, ¿no?, en sus terribles condiciones de vida en las haciendas del café en el estado de Chiapas, y luego va a desembocar en toda su cobertura sobre la insurrección del EZLN en Chiapas. Por supuesto, Contra la pared, ¿no?, pues también un relato visual sobre las extorsiones de la policía en contra de los ciudadanos en la década de los 80, y quizás el más logrado de todos, que es su ensayo sobre la ceguera, también un trabajo de más de 15 años, ¿no?, que nos relata, nos retrata las condiciones de vida, ¿no?, de los ciegos, en todas las condiciones posibles, en todos los temas y contextos posibles, de la salud y la educación hasta la protesta social, un trabajo verdaderamente importante. Bien, son algunas de las facetas de nuestro querido amigo, extraordinario fotógrafo Marco Antonio Cruz. Ya de hoy, entonces, vamos a abrir este diálogo entre historiadores, ¿no?, con la doctora Marta Loyo, y le voy a ceder la palabra
para que haga una primera, ¿no?, lectura de cómo vio el libro. Él ya tuvo la oportunidad también de leer el libro, ¿no?, de hacerlo, de intercambiar con nosotros puntos de vista. Vamos a dar la palabra para que empecemos este diálogo. Ya en la segunda parte vamos a pasar algunas de las imágenes que seleccionó la propia doctora Marta Loyo para platicar y darles una probadita del extraordinario trabajo de Marco Antonio Cruz, que aparece en el libro, ¿no?, que estamos presentando hoy también a manera de homenaje. De manera que, querida Marta, cedemos la palabra para lo que tengas a bien decirnos hoy y empezamos la conversación. Adelante. El micrófono, Marta, hay que abrirlo para que te podamos escuchar. ¿Ya? ¿Me oyes? ¿Listo? Bueno, pues primero agradecer esta invitación que para mí es realmente un honor presentar este libro y recordar cuando me lo propuso Alberto, yo por supuesto le dije que sí, y cuando me dijo que íbamos a hacer los tres, pues me dio muchísima emoción. Empecé a leerlo en Semana Santa, y cuando me enteré el viernes 2 de Semana Santa de que había fallecido, bueno, me impresionó muchísimo que no pude seguirlo leyendo hasta después de 2 semanas. Y ahora lamento mucho que no esté con nosotros para conversar y hacerle directamente preguntas. Pero donde quiera que esté, estoy segura de que estará muy contento de este libro excelente sobre su obra. Ahora, como ya lo comentó Alberto, se han hecho reseñas, varias presentaciones de este trabajo, y por supuesto esperamos que vengan muchas más todavía, ¿no? El periodo de estudio, Alberto ya lo señaló, es 1976-1986. Son 10 años donde Alberto logra mostrarnos cómo cómo se concibió y se fue consolidando la mirada de Marco Antonio Cruz como fotoperiodista, y con una mirada original y muy particular, ¿no? Una mirada comprometida con las luchas sociales, en un periodo, que eso es muy, muy importante, que se caracterizó por todos los cambios y transformaciones a nivel político, social y cultural que se estaban dando en el país. Y el trabajo de Marco, el trabajo periodístico de Marco, da cuenta de una manera personal de todos estos acontecimientos en un periodo donde se está dando la apertura democrática. Alberto traza esta investigación, y voy a hablar un poquito de la investigación y luego ya entramos a las partes, ¿no? Dos líneas metodológicas que explican la trayectoria del fotógrafo, y cito Alberto. Una sincrónica que tiene que ver con el desarrollo de los trabajos periodísticos enmarcados en sus propios contextos, y una diacrónica que se refiere a la prolongación en el tiempo de las pulsaciones y las intuiciones del autor, las cuales encuentran su desarrollo ulterior y su expresión más lograda en los ensayos fotográficos realizados en décadas posteriores. Así, sus fotografías fueron difundidas en todo tipo de espacios, prensa, revistas ilustradas, y con esta enorme cantidad de movimientos sociales que forman hoy por hoy testimonios documentales y son parte fundamental de la historia visual de México de finales del siglo XX. Y creo que ahora todas las futuras investigaciones sobre estos años
tendrán que incluir como fuentes primarias los fondos fotográficos que cada vez son más y con mayores posibilidades de consultarlos, ¿no? Hace 30 años, hace 40 años era muy difícil tener ese acceso. Estaban los archivos, no estaban clasificados y bueno, la verdad es que era bastante difícil incluso cómo trabajarlo, ¿no? Cómo abordar la imagen como documento histórico, cómo poder historiar la fotografía. Y a mí me da muchísimo gusto que Alberto sea un pionero, ¿no? Un historiador pionero en esta temática y que pues haya logrado realizar todos estos trabajos, pero no solamente eso, impulsar nuevos proyectos y este seminario al que pertenezco y al que llegué como fundador el primer día de la mirada documental. Cuando Alberto me invitó, yo dije, bueno, la verdad es que yo ni siquiera sé mirar la fotografía, no sé. La veo y veo ahí al general fulano y a tal, y veo aquí en la Revolución, pero no sé más allá, ¿no? Y entré por esa razón que además me parecía súper novedoso. De esto han pasado 12 años, ¿o cuántos? Más o menos. Y la verdad que para mí ha sido muy, muy importante. Todavía debo reconocer que soy un aprendiz y que tengo muy buenos maestros. Está Rebeca Monroy y Alberto, ¿no? Pero me congratula muchísimo ahora conocer mucho más estos trabajos eh, que son hechos por historiadores y que nos están enseñando cómo historiar la fotografía, ¿no? Ahora, el trabajo, esta investigación, de este enorme trabajo, ya lo dijo Alberto, duró 8 años, es muy completo la investigación, y ahí van unos números nada más. Se consultaron una gran cantidad de fuentes, como 7 archivos, 2 bibliotecas, 14 entrevistas, 140 imágenes, 8 comunicaciones personales, y la hemerografía no es menor, pues entre periódicos y revistas son 23. Además de la bibliografía que es exhaustiva, son más de 170 textos. Y el libro tiene 634 páginas. Se dice fácil, pero el trabajo es muchísimo. Y otra cosa que quiero comentar, que me gusta mucho del trabajo, es un aspecto central que tiene, que es el aparato crítico. Es enorme, y por supuesto al pie de página, cosa que agradezco yo muchísimo, y no al final. Y en esta parte el autor amplía muchas de las explicaciones, muchísimas informaciones, comentarios, uno tras otro, que no caben en el texto y que son muy necesarios. Entonces, eso me parece muy importante. Además, el libro permite una letra bastante considerable y además en el aparato crítico está perfectamente bien trabajado el diseño, ¿no? Bueno, Alberto va historiando poco a poco la trayectoria como buen historiador riguroso que es, haciendo uso de las herramientas del oficio para explicar cómo fue que se construyó la mirada de Marco a lo largo de estos 10 años, donde va a darse el aprendizaje diario, ¿no? Y que se fue reforzando a través del ejercicio de la fotografía con una característica, ¿no? Central. Una crítica de la clase en el poder y todo tipo de movilizaciones que buscaron abrir espacios democráticos. Es de verdad increíble la cantidad de movimientos que vemos en el trabajo, unos que fueron menores, otros que todo el mundo conocía, ¿no?
y que están registrados en la imagen y, por supuesto, analizados por Alberto. También, hoy por hoy, como señala el autor, constituye una de las referencias más importantes de la fotografía mexicana e iberoamericana. Y bueno, el trabajo, en términos de la estructura, está dividido en 3 grandes apartados. Si quieres, ¿puedo hablar del primero y luego entramos al segundo? ¿O cómo quieres? Bueno, el primero que... Mira, el primero a mí me gusta muchísimo porque es el inicio del viaje, donde se recupera una parte fundamental que casi nunca se trabaja, que es la biografía, ¿no? A mí me parece indispensable cuando trabajamos un personaje, su obra, pues tenemos que irnos a su biografía. Acercarse a eso es fundamental, pues si bien infancia no es destino, pero sí es una marca que está presente en cualquier formación del ser humano, en la niñez, en la adolescencia, y bueno, después ya vemos al hombre perfectamente hecho, consolidado y la obra, ¿no? Pero eso me gustó mucho de este capítulo y ya Alberto habla nos señaló al principio, pues de ciertas características que donde nace, pero bueno, yo sí quiero anotar algo que marca y que todos tenemos infancias X, pero que tenemos allí aspectos importantes en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, crece en Puebla, ahí nace a los 7 años, se queda sin padre, y la madre es la encargada de sacarlo adelante, como muchísimas madres de este país. Y después estuvo internado 2 años, lo que, a decir por él, lo convirtió en un pequeño niño solitario e introvertido. Y esta parte de su personalidad, yo lo vi 3 veces nada más, conversé en las sesiones del seminario, ¿no? Y sí, este aire incluso muy agradable de cierta timidez, ¿no? Que al parecer, pues fue una característica muy notable de su personalidad, que Alberto lo conoció mucho mejor que yo, ¿no? Sin embargo, este joven, desde muy chico, bueno, desde niño tiene esta inclinación por el dibujo, ¿no? Están estos dotes que uno puede decir al principio, pues todos los niños dibujan, ¿no? Todos los niños cuando son chiquitos les encanta dibujar. Pero empieza a, a, a darse cuenta que puede hacerlo muy bien. Empieza ya en la adolescencia, que es interesante leer literatura mexicana, más grandecito en la prepa, autores rusos, y es cuando entra a la Escuela Popular de Arte en Puebla, donde se registran las primeras imágenes fundadoras y vivió sus primeras lecciones al capturar una foto que después resultó fundamental en su trayectoria, que es una foto bellísima. Marco comenta sobre esta foto, que la vamos a ver, dice: en 1977, durante un recorrido por el centro de mi ciudad, vi un trío de músicos ambulantes ciegos. Tras ellos, en la cortina metálica, había una pintura de 3 personajes. Parecía que esos personajes emergían de los músicos. Capturé la imagen que me enseñó el valor de la fotografía para el registro de momentos únicos e irrepetibles. Enriqueció mi mirada y mi concepto
del ejercicio fotográfico, que es ¿Nos la permites, primera. Liliana, Sí, si nos permites ir presentando las fotos mientras la vamos imagen 3, platicándolo? Esta que es primera imagen es la de los músicos ciegos y la podemos ver. Ahora Marta ha descrito muy bien a través de la presentación esta, que hace el propio Marco. Entonces, si la podemos ver en sí, pantalla, querida Liliana. a ver si se puede. Marta, si quieres, vamos Bueno, comentando algunas fotografías. Es la primera, sí, pero Liliana, bueno, la primera foto. Si me permites, Marta, para sí, 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 ir no, dialogando perfecto. Ahí contigo, está, ahí está. es la anterior, esa. Esa, es, Esa, me gustaría plantearte algunas cosas de lo que has ajá, dicho, ¿no? sí, Bueno, en primer lugar, quiero decir que, bueno, que me parece muy, muy feliz este diálogo desde la historia. Finalmente, uh-huh, este diálogo entre historiadores, porque entre las múltiples posibilidades que tiene la obra de Marco, está la entrada a través de conectarlo con sus contextos sociales, uh-huh, darnos cuenta que es uno de los grandes cronistas visuales de toda la transición democrática en México, del último cuarto del siglo pasado, y esta conexión que tú ya mencionas bien con la biografía, ¿no? Esa es sí, una manera también de entrar, ¿no? Al me análisis del encanta, personaje. Entonces, el poder ir describiendo algunas referencias importantes en los distintas etapas de la vida de Marco, pues nos permite tener más elementos para comprender su obra. Entonces, esta primera transición, digamos, hacia la Escuela Popular de Arte, la que te estás deteniendo, yo creo que es ajá, fundamental. Es decir, claro, Marco claro, viene de conocer, de vivir, ¿no? Lo que es una vida en condiciones económicas muy duras, difícil, muy pesadas. Yo uh-huh, creo que esto lo conecta y lo conectó toda su vida con esta preocupación que él tuvo, ¿no? Por las condiciones de pobreza, ¿no? Del país, ¿no? De la mayor parte de los habitantes de este país, cosa que lo ofendía particularmente, ¿no? Esa parte, hay una inquietud ahí social, sí, política, muy, muy temprana, desde la adolescencia, que se vincula con este tipo de temáticas. Entonces, la entrada a la Escuela Popular de Arte, pues es un gran momento para él, ¿no? claro, Donde puede toparse con toda una corriente de profesores que vienen del 68, nada menos, que han vivido la experiencia del 68, que tienen una serie de ideas muy frescas, ¿no? De renovación plástica, y en ese laboratorio de la Escuela Popular de Arte, en la ciudad de Puebla, es donde Marco tiene su primera formación. Esta, esta fotografía que estamos viendo, ¿no? Es la que comenzaste tu selección, querida Marta, nos habla de sus sí, primeros paseos por la calle de Puebla. claro, claro, Para uh-huh, mí fue muy importante igual iniciar con esta foto en la presentación que yo hago en el libro, porque me parece que desde una etapa muy temprana, estamos hablando de una de las primerísimas fotografías de este uh-huh, Marco, que todavía es estudiante de la Escuela Popular de Arte, que se está formando, donde ya vemos esta doble inquietud que va a tener Marco y que lo van a convertir en uno de los sellos muy, muy particulares de su obra. O sea, por un lado, toda una inquietud política, toda una inquietud documental, a documentar la vida, ¿no? De estos tres músicos ambulantes, ¿no? Que viven en estas condiciones de pobreza. Pero por otro lado, la parte plástica, la parte de la uh-huh, solución estética, ¿no? De estos personajes que parecieran salir, ¿no? Del cuerpo de cada uno de estos tres músicos, ¿no? Que formarían parte de la ficción. Entonces, la ficción y la realidad, este diálogo, ¿no? Tan complicado, es uno de los elementos que él va a desarrollar a lo largo de todo su trabajo. Entonces, me agrada mucho la idea de que haya sido la primera foto que te llamó la atención, querida Marta. mira, es una foto preciosa, además, ¿no? Ya que cuando él la describe y empieza uno, yo ya la había visto, pero ya leyendo todo esto, este, me pareció realmente
muy linda imagen. Y esto que acabas de mencionar, ¿no? Es muy joven, efectivamente con una vida difícil, ¿no? Pero con esta sensibilidad, ¿no? Que le permiten esos acercamientos y que empieza a tener esta mirada social, ¿no? Y que la vamos a ver plasmada una y otra vez en las distintas etapas cuando está en la jornada, cuando está en Imagen Latina y toda esta parte de caminar y de estar en las calles, ¿no? En las zonas urbanas, encontrándose una enorme cantidad de realidades que están allí y que nadie las mira o que a las personas le parecen que así son, ¿no? Entonces, eso me gusta muchísimo del trabajo y esta recuperación que tú haces de la parte biográfica, porque permite y explica muchísimas cosas y me parece que está que lograste explicar, digamos, con mucha claridad estos elementos que están ahí y que a veces uno no los ve, ¿no? Entonces Claro. me gusta mucho eso del texto. Fíjate que Eh, hay una uh cosa -huh, muy curiosa, hay una cosa muy curiosa que habría que compartirla con todo el público, ¿no? Que es muy interesante, porque esta es de la primera etapa de Marco, ¿no? sí. La Uh etapa -huh, donde se está formando, donde él empieza a tomar una serie de cursos de escultura, de grabado, de fotografía. Él todavía no se define por la fotografía, porque uh tiene -huh. una capacidad sobresaliente en el campo del dibujo, en En el el campo del dibujo. grabado, el campo de la escultura, que lo hacen pensar también en una posible proyección por esas disciplinas, ¿no? En esos campos del arte. Todavía la fotografía se empieza a dibujar apenas. Entonces él agarra con una cámara fotográfica que le regala con todo el esfuerzo del mundo su madre, empieza a tomar fotografías. Uh, y es muy interesante la reacción de Marco frente a la fotografía. A él, porque a él le gustaba mucho decir que él había sido, sin duda alguna, decía él, yo fui el peor estudiante del curso de fotografía que nos dio el arquitecto Arturo Garmendia. Decía Marco, yo fui el peor porque no entendía yo bien el lenguaje técnico, había como una serie de complicaciones ahí. Bueno, ese es un poco el relato de Marco, pero después nos dimos cuenta de que todo ese grupo inicial tomó ese curso de fotografía, que el único que persistió en el lenguaje fotográfico fue Fue él, él, de todo el claro. grupo. Esto por un lado. Y por otro lado, porque a veces hay que contrastar como investigadores, tú lo sabes muy bien, hay que contrastar un poco el relato, ¿no? De la persona que está haciendo el relato de sí mismo, pero tú que estás investigando, tomas ese relato y te lo empiezas a cotejar con otras cosas. Entonces, cuando Marco me decía, yo fui el peor y mis fotografías eran desastrosas y todo esto, yo empecé a trabajar en su archivo, ¿no? En el archivo increíble de fotografías que él tenía en las oficinas de la revista Proceso, pero también en un archivo que él fue construyendo en Otumba, en el estado de Hidalgo, donde pudimos también revisar sus primeros trabajos de aquella época en el campo de la fotografía. Bueno, son trabajos extraordinarios, son trabajos que ya nos hablan de una mirada Uh que está -huh. muy preocupada por lograr un equilibrio documental con un equilibrio estético, por la manera de componer, de sugerir cosas. Entonces ahí es donde uno piensa como investigador, bueno, ese es el relato que tú tienes de ti mismo, pero cotejando tu relato con otras fuentes documentales, pues vamos viendo que la cosa va también por otro lado, ¿no? Es decir, Claro. hay ya toda una calidad en los trabajos iniciales de Marco. Creo que esta fotografía que tú elegiste es una buena muestra de ello, ¿no? Claro, a mí me encanta, me parece
que, que siendo tan joven, ya desde este momento muestra, digamos, en esta foto toda esa sensibilidad. Luego tú nos vas llevando, ¿no? En esta parte biográfica, cronológica también, se traslada, pues, evidentemente a la Ciudad de México y entra a la Escuela de Diseño y Artesanías, de Bellas Artes. Y allí es interesante porque vive con un amigo, eh, Gabriel Ruiz, muy querido, un casi hermano, y viven en un cuarto de servicio, arriba de unos departamentos, ¿no? Pero logra establecer una relación muy, muy fuerte y se ayudan y se apoyan muchísimo. Ahí conoce a Rubén Pax, que es profesor, que es de las clases de fotografía, y es de donde él va a empezar a tener los conocimientos técnicos y las búsquedas formales y documentales, ¿no? También ahí empieza a conocer, según tú nos platicas, varios profesionales, donde se va logrando también una especialidad en el revelado, en la impresión, en los Claro. encuadres como elementos centrales, ¿no? En la composición de la imagen. Entonces, evidentemente, él va desarrollándose, va creciendo en esta escuela y trabaja con este famoso fotógrafo que todos sabemos quién es, que es Héctor García, que lo invita a Claro. trabajar a la revista Interview como laboratorista. Tiene un cuarto oscuro eh, y aquí vamos a ver cómo eh, empieza a laborar ya como fotoperiodista en esta revista, que después se va a llamar Interview en Lucha, pero ya como un reportero que toma fotos de artistas, escritores, cantantes, dirigentes políticos, y bueno, entre esas aparecen unas dos fotos que son muy lindas, una de Geraldine Chaplin Si la y, podemos y, pasar, Liliana. y la otra de una que tomó, bueno, es esta, pero creo que hay otra. A ver, dale, porque esta es la de la prensa, no, antes. Bueno, Las- no importa, no importa, no importa, está bien, está bien, está bien. Y donde empieza a mostrar una cosa muy interesante eh, en estas imágenes. Hay otra de, de la Geraldine Chaplin, donde se tapa la cara, el rostro con las manos, pero le queda la mitad de la cara. Y lo que es interesante es cómo tiene unos acercamientos a los gestos, a los rostros, a las expresiones, ¿no? De estas fotografías que se van haciendo cada vez los gestos, ¿no? Vamos a ver. En estos rostros. Y Si me aquí permite, aparece Gabriel García Márquez, también algunos dirigentes políticos, empresarios, líderes, eh, y bueno, no importa. Después se acerca a me esta permite, revista. Mira, bueno, este es un claro, autorretrato, que eso es interesante. En el transcurso de su vida se toma varias fotografías, ¿no, Alberto? Este, claro, claro. Mira, se va. aquí Uh-huh. déjame Sí, plantearte un sí, par de claro, claro, cositas, claro, claro. Marta, a que Sí, vayamos dialogando. sí, Si nos claro. regresamos al anterior, fíjate que ya en esta etapa donde él Uh-huh. viene de Puebla, viene a la Ciudad de México, ahí hay un corte que es bien interesante para que lo vayamos aquilatando, que es, Ajá. imagínate tú que es este joven con estos talentos en el campo de la pintura, en el campo de la fotografía, que viene recién formándose,
que viene con el amigo Gabriel, ¿no? Su compañero, ¿no? Con el que comparte una serie de características, hablando de lo que es una biografía bien interesantes. También Gabriel tuvo la experiencia de vivir en el orfanato, ¿no? Y que tiene la ausencia también de uno de los padres, y por ahí comparten muchas cosas, se lanzan juntos a la aventura en la Ciudad de México. Tú Sí. imagínate lo que es para un jovencito, ¿no? De 18, 19, 20 años, con este perfil y con esta avidez, ¿no? Plástica y con esta avidez intelectual, Marco Antonio, su primer contacto con la Ciudad de México. Es algo fundamental. Hay una capacidad ahí de asombro súper, súper importante, ¿no? Que él empieza a revelar de manera muy, muy temprana, ¿no? Este enamoramiento, ¿no? Con la Ciudad de México y este acercamiento a la ciudad con todas las condiciones y en todos los contextos posibles. Cuando él está viviendo, ¿no? En casa de uno de sus profesores, ¿no? De la Escuela Ah, sí, Popular de cierto. Arte, Sí, sí. Mersua, está viviendo con Gershua. él le presenta, ¿no? En aquellas noches de bohemia de la Ciudad de México, en casa de Erzúa, donde desfilaban ahí todos los artistas y los intelectuales de la época, pues le toca, tiene la fortuna de conocer a uno de los monstruos de la historia de la fotografía en México, que es Héctor García. Héctor García hace un clic así de inmediato y Héctor se lo lleva a trabajar a la agencia, ¿no? Fotopress, y lo lleva a trabajar también a la revista Interview, que es la que estamos viendo en este momento. Ahí pasa una cosa Sí. verdaderamente espectacular, ¿no? Una cosa muy espectacular con esta revista. La revista, ¿ustedes se acuerdan de la revista Interview, la española, ¿no? De la transición democrática, de la farándula después de la muerte De del Franco. dictador, de De Franco, y Franco. la gran apertura, ¿no? Que se da en España, que combinan la farándula con reportajes políticos y todo esto. Bueno, con ese perfil se desarrolla esta revista Interview en México, pero con la increíble fortuna de que cuando entra Marco Antonio, ¿no? En primer momento para revelar el trabajo de sus compañeros fotógrafos, todo cambia de un día para otro, porque la revista se va a huelga. Ah, sí, sí, Entonces, sí, se sí. va a huelga, y esto es un experimento, yo creo que único en la historia de México, de las revistas, porque la revista se va a huelga, pero los trabajadores del sindicato siguen armando la revista, y sigue saliendo la revista, que se va a llamar Interview en Lucha. En lucha, ¿qué es Van esta? a conseguir, es esta que estamos viendo, Es logran esta. sacar como 10 números, exacto, y entonces en esos 10 números, Marcos se propone ya como fotógrafo por primera vez, como reportero gráfico. Entonces él empieza a sacar ya sus propios reportajes, entrevistas, una serie de temas que son bien interesantes. Lo que estamos viendo en la pantalla es una entrevista, ¿no? Que hizo con Jimena Ortúzar, la periodista, y él se encarga de la parte gráfica, donde está nada menos que el cineasta Miguel Itín, está Geraldine Chaplin, ¿no? La hija de Y, Charles Chaplin, está Gabriel García Márquez, ¿no? Que estuvieron trabajando juntos en esta gran película que es La Viuda de Montiel, donde colabora el director, la actriz principal y el guionista. Nos va a contar como toda la historia, ¿no? Es Gabo. Entonces, sus primeros trabajos en el campo del periodismo son en una revista que está en huelga, está en pie de lucha, que está sacando sus reportajes. Héctor García no participa en este proceso, él se aleja, se queda entonces por primera vez solo ahí, Marco Antonio, pero creo que es un bautizo de fuego, ¿no? Para cualquiera, arrancar con esto es realmente sobresaliente. Entonces, esto es un poco para acompañar la imagen, ¿no? De la que nos estás hablando, querida Marta. Igual podríamos seguir hablando de otras. sí, claro, claro. Nos va pasando Liliana algunas. Quieras tú decir, por Sí. favor.
Bueno, la anterior. la anterior es, ahí se le ve, pues evidentemente es un mocoso, o sea, es un jovencito, ¿no? Que en el transcurso de toda su vida tiene muchos autorretratos. Pero aquí, pues, sí, si lo mira uno bien, es, es exactamente como, como yo lo imaginaba, ¿no? Con esta mirada tímida, o sea, incluso como está tomada la foto, ¿no? Solamente se le ve la cabeza, no Claro. se le ve, está medio escondido en el escritorio, ¿no? Y así como con mucha seriedad, pero casi hasta atrás, ¿no? O sea, no es una foto mucho más cercana a su cara, sino que muestra, digamos, estas características de las que hemos estado hablando, un chico que va a ser muy, que ya empieza a ser muy talentoso, pero sí esta parte de timidez, de cierta inseguridad, etcétera, ¿no? Claro, y Este, además con una faceta que es muy interesante, si se fijan bien, está, bueno, tomamos la foto de la autoría de Marco porque él dirige la fotografía, ¿no? claro. Él no la toma, pero él dirige, él se, se pone en la postura que él quiere y maneja el encuadre de la fotografía. Fíjate cómo él se pone al fondo, ¿no? Fuera de foco, que es muy irreverente, incluso para hacer un retrato, ¿no? Presentarte fuera de foco es una provocación, ¿no? Es la irreverencia de la edad, él se está Claro, presentando de esa manera. Fíjate cómo se presenta con los objetos de su trabajo en ese momento principal, que no son de la fotografía, sino de la no, caricatura son política. de la caricatura, Es exacto. caricaturista, entonces tiene ahí su PRIT, tiene su pincel, ¿no? Tiene todos los elementos con los cuales, de manera casi artesanal, estamos a años luz de las computadoras, estamos en una etapa artesanal, donde él empieza a trabajar en esos años, pues con el apoyo y con la influencia de grandes figuras de la caricatura política mexicana, como Helio Flores, como Claro, Eduardo del Río Ríos, como el Gran Naranjo, como el propio Magú, que también ya por ahí empieza a ser un referente. Grandes maestros de la caricatura política a los que él tuvo el privilegio de conocer en esta etapa, que van a ser sus primeros modelos. Entonces, de sí, todo eso nos habla esta foto, ¿no? sí, ¿no? Y aquí eh, ya él está, si no mal recuerdo, en la revista Sucesos para Todos, Así que es. es, que es donde empieza a publicar fotografía y caricaturas, ¿no? Y una cantidad de caricaturas en torno a la clase política. Hay una que yo escogí que se muestra tres personajes del régimen de López Portillo, una A ver si la caricatura, podemos, a ver si la podemos pasar a ver para si la grabarlo. encontramos. Siguiente. No. No, 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 Bueno, la que seleccionaron fue no la anterior, no. o anterior, Más, anterior, más. anterior, anterior. Aquí, esta es la que seleccionaron, querida, pero tú háblanos de la tuya y ahorita lo aterrizamos aquí. Bueno, no, la mía es una caricatura donde están Alfonso Martínez Domínguez, Carlos Sansores y Jesús Reyes Heroles, donde están los tres, eh, eh, y atrás está un rebaño ahí como de borregos que, que están siendo conducidos por sus líderes, ¿no? Este, esa caricatura esta es de las, ya de las últimas, pero esa caricatura me Claro, parecía muy eh, interesante ya porque su, su agudeza para empezar a hacer caricatura política, ¿no? Esta ironía que claro. lo va a caracterizar en todas las caricaturas, ¿no? Que,
que más adelante hizo durante un buen tiempo. Entonces, sí, tiene esta ironía y hay en ocasiones de veras son muy buenas caricaturas, ¿no? Y con esto prácticamente termina, no termina la primera etapa formativa de Marco, ¿no? Y aquí sí hay esta elección es de documental y periodística, ¿no? Aquí ya vamos a ver, básicamente va a seguir haciéndola, la va a dejar mucho tiempo después, pero en realidad va a entrar mucho más a dedicarse a la fotografía. Y esto coincide en términos de la vida de este Marco, que es muy interesante, con esta segunda parte donde tú le llamas la oposición comunista, ¿no? Que es fundamental para entender de lo que estamos hablando y de la importancia de tu trabajo, ¿no? Es, bueno, durante el periodo de López Portillo, algunos de los que nos están oyendo, no tan jóvenes, más bien más grandecitos como nosotros, van a acordarse de esa famosísima reforma política que pues intentó recuperar eh, parte de la izquierda y, por ejemplo, integrar a la legalidad a muchos grupos de oposición, entre ellos pues el Partido Comunista Mexicano, ¿no? Y aquí tenemos... El carnet, ¿Eh? es el carnet de identidad, Sí, ¿no? Del partido aquí es cuando él aquí tiene su carnet, ¿no? Que por eso lo escogí, para que vean que sí es cierto, ¿no? Que tenía su carnet, eh, pero tenía simpatía para esta agrupación desde tiempo atrás y 2 años antes se había integrado a colaborar en la revista Oposición, que era la revista del partido. Eh, Aquí es interesante porque ya tiene otro carácter y ya toma otro tipo de decisiones editoriales en este semanario que va a ser el llamado Oposición, y monta su laboratorio con el nombre de Tina Modotti, ¿no? Eso, bueno, pues sí, nos dice nos muestra, digamos, esta fotógrafa comunista de los años 20, ¿no? Entonces, así se llamaba su laboratorio. Y en este periodo, pues, que es muy intenso y va efectivamente a enriquecerse cada vez más su formación. Aquí conoce bueno, a gentes que ya todos conocemos y casi todos ustedes conocen, Alejandro Encinas, José Goldenberg, y muchos otros grupos y personajes que pasaron. Puede ser que ya quedaste sin. Se nos quedó la querida Marta, a ver si puede volver a entrar, tiene problemas. Pero bueno, lo que está diciendo Marta es muy, muy importante. Y ahorita la iba a interrumpir para decir esto precisamente. Y bueno, es una cosa impresionante el entrar en ese momento a lo que es el Partido Comunista, entrar a esta etapa, ¿no? Tan importante de la oposición en México, ¿no? Con semanarios como Oposición y luego como Así pues es un momento crucial de la historia política mexicana. Es un momento que nos va a marcar, finalmente se va a legalizar la participación del Partido Comunista, que luego va a ser el Partido Socialista Unificado de México, que va a dar lugar a toda la entrada de esta oposición de izquierda, que es la que va a marcar este cambio en el sistema político mexicano, de un partido hegemónico a un sistema de partidos con una competencia democrática. Esto es lo que le toca vivir a Marco Antonio,
De esto nos habla este primer carnet, donde él entra con la firma de este personaje mítico que es Arnoldo Martínez Verdugo, ¿no? Que funge como secretario del comité. Podemos pasar a la siguiente, Liliana. Esto es un poco de lo que hablaba también Marta, de las primeras caricaturas. En este caso, de este semanario Oposición, pues es la caricatura de uno de los grandes maestros de la historia de la caricatura en México, que es Rogelio Naranjo. Caricatura política que está un poco haciendo la ironía de la clase política de la época, esta mordacidad, ¿no? Esta vocación de hacer crítica a través de la caricatura y que él aprende de gente, Marco aprende, ¿no? De gente como Naranjo, como Helio Flores, ¿no? Como Ríos, pues va a ser parte también del patrimonio de Marco Antonio, parte de su patrimonio como caricaturista primero y luego como fotógrafo. Es la imagen del caricaturista la que va a influir en el trabajo del fotógrafo, viceversa. Yo creo que son dos de las vertientes más importantes de este lenguaje visual, ¿no? Que va a echar adelante Marco Antonio en aquellos años como parte de su proyecto. Y es un ingrediente muy particular de su propio trabajo. Es un ingrediente que lo va a diferenciar del resto de los fotógrafos. Porque cuando estudiamos a los fotógrafos, a los fotoperiodistas mexicanos y entendemos la enorme importancia que tienen sus fotografías para la historia de México, ahí vamos a dejarlo, vamos a ver de qué manera cada uno tiene una historia muy particular. Yo diría que uno de los ingredientes muy particulares, muy concretos de la obra y de la mirada de Marco Antonio es esta dualidad, esta voluntad de trabajar de manera simultánea el campo de la caricatura política, pero también el campo de la fotografía. Entonces ahí tenemos, digamos, este doble lenguaje que él va a desarrollar de manera muy natural en revistas como Sucesos, Interview en Lucha, en Oposición y en Así es, ¿no? Durante finales de la década de los 70s y principios de la década de los 80s, y que bueno, ahí está como muy, muy presente. ¿Sí? Siguiendo un poco la selección que nos hizo la doctora Marta Loyo, que temporalmente está fuera de imagen, pero que ahorita seguramente regresa. Ya Ya regresé. regresaste, Perdón. querida Marta. Es que se fue la luz. Ah, mira, pues sí, Perdón. los inconvenientes de momento. Pero mira, Sí, estamos no importa, hablando no un importa. poco del mismo contexto, estamos hablando Claro, de esa época de oposición y acabamos de comentar algunas de las fotografías y de las caricaturas para entrar a esta foto que tú también seleccionaste, que representa el 9º aniversario del Halconazo. Fíjate tú, qué curioso. Este año que se cumplen los 50 años del Halconazo, aquella terrible masacre ordenada por el presidente Luis Echeverría, larga historia, muy interesante. Ahí tenemos la mirada de los principales fotógrafos. Y en este caso, en el 9º aniversario, tenemos esta fotografía de Marco Antonio, que ya está trabajando en los semanarios que tú mencionabas, Oposición, y Así es, el Partido Comunista, y que bueno, nos muestra, si vemos bien la imagen, es un acercamiento a la marcha, pero es una mirada muy particular, es un juego con las sombras, los propios manifestantes, y es una vocación también de hacer presente la ciudad, una fotografía muy urbana. Ahí tenemos el poste de luz, ¿no? Todo esto, que Marco lo incorpora a la fotografía. Lejos de quitarlo, la composición, lo incorpora. Esta fotografía, tú has elegido también, querida Marta, y te doy la palabra para que vayamos continuando con este Sí, bueno, diálogo. sí, pues es en este momento donde se van a ver una cantidad de marchas. Este es el aniversario, ¿no? Pero durante este periodo,
que está en el semanario Oposición, vamos a tener, o él va a tratar de rescatar una cantidad de marchas de sindicatos, de campesinos, estudiantes, de los grupos de desaparecidos. Acuérdense que esta etapa es la etapa de mayor represión política estatal. Estas protestas ciudadanas se dan durante la transición democrática y Marco se perfiló como un fotógrafo militante y desde ahí, señala mi querido Alberto, abrió su mirada de documentalista. Entonces, aquí vemos los aniversarios de las terribles represiones, que este es el 10 de junio, hay otra del 2 de octubre del 68. También en esos años sí, vamos a tener detenciones ilegales, tortura. Tú señalas la desaparición de los integrantes de la Liga 23 de septiembre. También vamos a tener el Comité de Defensa de Presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados. Y aquí vamos a empezar a ver a la señora Rosario Ibarra de Piedra, quien durante todo este tiempo organizó el Comité Eureka para la lucha contra los desaparecidos. Vale la pena recordar, para los más jóvenes, ella trae este medallón con la fotografía de sus hijos, y después en estas imágenes que tenemos ahorita, ella fue candidata al Senado por el PRT, ¿no? El Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era un partido trotskista, y aquí están pues organizándose, pero ella se convirtió en un personaje fundamental, encarnó, dirigió durante muchos años esta lucha, continuó hasta los 70, hasta que, bueno, prácticamente dejó la batuta ya en otras personajes, sí, ¿no? Pero y hay muchísimas fotos de ella, ¿no? Sí, sí, coméntalo. Este sí, claro, coméntalo. Este tema, déjame complementarte algo, querida, porque estás tocando un tema que es fundamental. Y es que tenemos en Marco Antonio, cuando continúa su trabajo en estas revistas, como Oposición, como Así Es, ¿no? Pues se va a convertir en uno de los cronistas visuales más importantes de la protesta social. Exacto. Realmente toda la efervescencia sindical de aquella época, en los años de López Portillo, ¿no? De Miguel de la Madrid, ¿no? Un poder muy potente por parte todavía del presidente de la República. Son años terribles, los años 70 y los años 80 son los años de la guerra sucia. Sí, los años claro. El gobierno mexicano desaparece, secuestra, ¿no? Tortura y desaparece a centenas de ciudadanos, ¿no? Cierto tipo de oposición política, sobre todo de la guerrilla, ¿no? Mencionabas la Liga 23, pero también hay otros grupos guerrilleros. Toda la guerrilla de Lucio Cabañas en el sur, ¿no? En el estado de Guerrero, donde el Estado mexicano hace verdaderas atrocidades, donde ahora los historiadores hemos empezado apenas a recuperar ese periodo de la Guerra Sucia y empiezan a salir cada vez más investigaciones que nos permiten mirar ese episodio de una manera distinta, dimensionarlo de una manera distinta. Bueno, a nivel fotográfico, yo diría que Marco Antonio es uno de los grandes cronistas de toda esta lucha, de la aparición de una nueva cultura por los derechos humanos. Tenemos ahí el grupo de doña Rosario Ibarra, ¿no? Efectivamente aparece con medallón ahí con la fotografía, ¿no? De su hijo Jesús, que es uno de los desaparecidos, ¿no? Fue visto con vida todavía en el campo militar número 1.
Fíjate que Número aquí uno, hay, sí. hay un elemento del libro que yo quisiera también como destacar. El libro nos interesó mucho retratar muy diversas fotografías de Marco y presentarlas, pero también acercarnos al archivo, acercarnos a sus negativos, porque eso nos permitió acercarnos a su proceso de trabajo. Y yo, tratándose de un libro académico, ¿no? Pero que no es un libro de arte, sino que es un libro de historia, lo que quise Claro, fue claro. presentar estas imágenes del archivo, donde puede uno revisar el proceso de trabajo del propio fotógrafo, imágenes al interior de la catedral, en una huelga, ¿no? Cómo se mueven los grupos, cómo discuten, cómo el fotógrafo va siguiendo, ¿no? De manera muy rigurosa a doña Rosario, pero también a los otros grupos, hasta llegar a la fotografía donde aparece ella, ¿no? Teniendo los papeles y con la imagen de su hijo. Diríamos que esa es la fotografía afortunada, ¿no? En términos de Cartier-Bresson. La imagen decisiva, la imagen afortunada, la imagen exitosa, va a dar lugar a carteles, que va a circular por todos lados. Pero para llegar a esta imagen afortunada, se requirió todo un proceso de trabajo. Esto es lo que yo quise mostrar también en mi libro, acercarnos a esta parte del marco trabajador de la imagen, ¿no? Que se permite también este tipo de procesos. Fíjate que hubo una relación muy personal de Marco con doña Rosario, se hicieron amigos, de tanto seguirla, Ok, ok. de tanto seguirla y tanto proyectar su imagen y tanto arriesgar también el pellejo, el propio Marco, porque por cubrir este tipo de actividades sufrió varias golpizas de parte de la Dirección Federal de Seguridad y de Gobernación, es decir, era parte, digamos, de ese acoso del Estado mexicano a ciertos sectores, pues esto hace que haya una vinculación muy fuerte con doña Rosario, simplemente como una cuestión que me parece interesante, algo que deberíamos de profundizar en los siguientes años. Esto formaría parte de un marco latinoamericano. Yo me he encontrado con otros casos de fotógrafos, es el caso de Eduardo Longoni en Argentina, que tiene todo un vínculo con las madres de la Plaza de Mayo, en ese caso con Nora Cortiñas, que es una de las principales líderes, ¿no? Del movimiento, un movimiento internacionalmente reconocido, que es el de las Madres de Plaza de Mayo. Claro. En el caso mexicano, no tiene esos alcances. Yo creo que por eso es más meritorio todavía el trabajo de Marco, porque nos hace visibles todas esas luchas. Entonces, esa relación, esa cercanía entre este tipo de fotógrafos comprometidos con figuras como las madres de los desaparecidos, en México, en Argentina, en otros lados, pues yo creo que es un capítulo muy importante en la historia de nuestros países que se asoma en estas Claro, fotografías de claro. Marco. Vale la pena por ahí seguirle la pista, ¿no? Por ahí Sí, tiene a ese mí interés. sí, no, qué bueno, yo no sabía que habían tenido, porque son muchas fotos, o sea, el libro trae varias fotos, unas muy bonitas y varias pues con la señora Ibarra de Piedra, ¿no? Claro, Eh, y esto que dices es cierto, ¿no? Eh, esto se dio en Argentina, pero desde otro lugar, con otro régimen y con otras características, ¿no? Eso claro, claro. es verdad, pero sí lo que tenemos es esta lucha constante, ¿no? Y, y otra cosa que yo podría comentar en estos años es, a mí me parece que había también eh, una reciprocidad de la población respecto a estas demandas, a estas marchas, a esta búsqueda de respuestas, de injusticias del propio Estado mexicano, porque eh, había, realmente yo recuerdo en, eh, en algunas de las marchas que fui,
era una tras otra, un conflicto tras otro, y había, no sé si mayor generosidad de esa población que entendía algunas cosas, otras no, pero que estaba ahí, ¿no? O sea, casi en Claro, todas las marchas que vamos a ver que él va a sacar las imágenes, hay muchísima gente que está viendo, ¿no? Que está claro. participando, y que bueno, igual no están en la marcha, pero están ahí, están viviendo, están conociendo, ¿no? Este fenómeno que era, bueno, ya bastante común, en un mes, en otro mes, en otro mes, ¿no? Por ejemplo, eh, ya a principios de los 80 que empiezan las luchas por la despenalización del aborto, ¿no? Que hay carteles, por supuesto, en Claro. contra, la diversidad sexual, la marcha del orgullo Creo que homosexual, ¿sí? hay Ahí hay, fotografías de eso, si las podemos ver, Liliana. a ver si Las eh, ubicamos, la, por favor. la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el movimiento magisterial, que acuérdense que en esa etapa empieza a tener, eh, pues, la búsqueda de lo que va a ser fundamentalmente la coordinadora, o sea, la separación de este movimiento que se va a desprender del CENTE y que va a ser la CENTE, ¿no? Y que Claro, vamos a tener claro. muchas fotografías de el Sí, movimiento no te preocupes. magisterial, ¿no? Sí, me está informando Liliana que se les fue la luz. Aquí, ay, no me Se fue digas, la luz. Vamos a seguir te nosotros digo, bueno, por la libre, sin ahora algunas qué, sí, imágenes, pero esto que sí, estás está bien, mencionando, querida, me parece muy importante, porque es parte, digamos, tú hablabas de las marchas, que te toca ir y que sí, presencias sí, esto, eso es parte de nuestra historia reciente, parte de cosas, a mí también me tocaron vivir varias de estas marchas, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Este, para los jóvenes hoy en día, ¿no? Estamos acostumbrados, qué bueno que así sea. Tenemos ya toda una tradición de protesta, marchas que desembocan en el Zócalo y que dan una diversidad de puntos de vista claro, claro. interesante, es la que vivimos en la actualidad, pero los años de los que estamos hablando son años de una gran represión. Tú no sabías Sí, cómo iba, no sabías cómo iba a acabar la cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener el registro de estas marchas tiene una especie de sentido de una especie de pedagogía también de la protesta, ¿no? claro. Que nos permite irla acompañando, irla registrando. Bueno, lo que tú mencionabas, que es muy importante, son los años del debate, de aquella oleada del feminismo, que también es muy interesante, Ujú. que abre en los 70 la posibilidad de proyectos que intentan despenalizar el aborto, que nos permiten hablar de la maternidad voluntaria, que Claro, claro. introducen estos conceptos en torno a una diversidad sexual. Entonces, son años realmente que tienen un peso súper importante en la protesta política mexicana, que van a abrir nuevas vías y a veces las van a abrir a pesar de la represión. Creo que Ujú. ese es el valor de este registro también tan minucioso que lleva a cabo Marco Antonio, que gracias a esto, claro, él y otros fotógrafos, nos podemos acercar a lo que fue ese microcosmos en la Claro, Ciudad de claro. México, la protesta de los 70s y los 80s. Y los Yo digo, ochentas es, yo digo que cambió el país, no, por supuesto, lo pero cambió definitivamente, ¿no te sí, parece? y no, y si uno sigue cronológicamente, digamos, podríamos hacer un cuadro cronológico para otro momento, eh, son uno tras otro. 76, 78, 79, 80, 81, 82, ¿no? O sea, es, eh, son uno tras otro, ¿no? Estos, por ejemplo, que yo comentaba sobre los trabajadores de la educación, ¿no? Cuando se viene, pues empieza a darse ya la ruptura y se crea la coordinadora,
eh, pues esto va a generar muchísimos conflictos y por supuesto que llevan a la represión de la mano. Es el caso del asesinato del maestro Misael Núñez Acosta, que Claro, es un joven profesor, dirigente de la Coordinadora Nacional, y aquí Marco realiza un cartón, ¿no? Que me parece muy interesante, me encanta ese cartón, porque tiene al Che, ¿no? Está la foto de Misael Núñez y está el Che del otro lado, eh, pues los dos maestros, los dos iniciando una lucha, eh, en el caso de Misael, bueno, pues enorme, con unas dificultades. Además, quiero decirte que este joven, bueno, no era jovencito, ¿no? Ya era maestro, pero no sé cuántos años tendría, 30, 40, no lo sé, estaba un poquito pelón, pero estudiaba en la UAM, estudiaba en la UAM, y una amiga mía que también teníamos clases ahí en el tronco común, eh, eh, sí, sí, te escucho. bueno, Escuchamos. Yo te ¿ya? escucho perfectamente, sí. Sí, me escuchas. Bueno, Perfecto, entonces, sí. este joven estaba estudiando en la UAM porque la UAM cuando se creó fue la universidad que permitió a todos los maestros que no tenían prepa, pues entonces hacerles la equivalencia de sus estudios de maestros de primaria para que se tomara como preparatoria. Entonces, los primeros años antes de que se abriera la Universidad Pedagógica, la UAM tenía muchísimos maestros que iban en la mañana o iban en la tarde, porque había esos dos turnos, y estaba estudiando cuando lo asesinan. Incluso allí en la universidad, en Azcapotzalco, está una placa, ¿no? Claro, no lo asesinan ahí, lo asesinan en Tultepec, saliendo, una cosa horrible, saliendo de hablar con los papás de sus niños, ¿no? Y bueno, lo eliminan en estos conflictos que había entre la coordinadora y pues el liderazgo de Jongitud todavía, estas eh, eh, represiones y asesinatos que fueron característica también en, Claro, en, claro. en Fíjate el que sindicato de los fue trabajadores. Ajá, ese asesinato fue toda una marca de la época, el asesinato de Misael, claro, por claro, órdenes claro. de, por órdenes de Jongitud, ¿no? Y de todo el CENTE, ¿no? Que buscan reprimir la enorme fuerza que había Uh-huh. adquirido ya la Coordinadora Nacional de la Educación, ¿no? Fíjate que yo que estudio la fotografía, es una marca el asesinato de Misael, porque la mayor parte de los fotógrafos jóvenes de aquella época, ¿no? Tienen un acercamiento fotográfico en las marchas de la coordinadora, con la protesta por el asesinato de Misael. Te estoy hablando de gente muy cercana, Marco Antonio Cruz en aquella época, Uh-huh. ¿no? Como el propio Pedro Valtierra, como David Maguad, ¿no? Como Javier Hinojosa, ¿no? Como el propio Rubén Pax. Muchos de los fotógrafos jóvenes que luego van a tener un peso importantísimo en la década de los 80s, tuvieron esa referencia muy directa del asesinato de Misael que conmocionó a todo el mundo. Claro, fue Vamos a terrible, ver terrible. algunas fotografías. Liliana, creo que ya estás de regreso. Lo que hablamos, de esto que hablamos hace unos momentos, la despenalización del aborto y los proyectos que involucran a la derecha, ¿no? Y a la izquierda comunista México, y que tienen un cronista espléndido en Marco Antonio Cruz para aquellos años. Sí, es Entonces, magnífico.
Parte de incluso... las marchas, ¿verdad? Uh-huh. Parte de las marchas, y hay otra fotografía más, esta es increíble. Esta La es marcha de la diversidad, ¿no? Esta sí es increíble, increíble. El Frente Homosexual, la Acción Revolucionaria. Sí, enorme, bastante grande esta manifestación, ¿no? Y bueno, pues estos, bueno, ¿se acuerdan? No, ustedes no se acuerdan, pero había este lema, comunismo no, cristianismo sí, en las zonas más católicas, en las casas se ponía afuera, claro, ¿no? En los pueblos, en el Bajío fue bastante común, que pues y además aquí ya se habla, fíjense, PCM no, PSUM no. Para ese momento ya se había creado el PSUM en 1982 y es cuando surge este nuevo semanario que tú trabajas muy bien, que es Así es, que es la continuación de aquel de oposición. Y es interesante ver los intelectuales jóvenes, Carlos Pereira, David Huerta, Julia Carabias, José Woldenberg, en Semana Política, ¿no? Muy jóvenes todos, pero estaban ya trabajando y participando en este semanario, algunos con cuestiones políticas, otros de cultura, otros, evidentemente Julia Carabias, pues de ecología, ¿no? claro, Y claro. Paralelamente a este momento, hay otra cuestión que me parece importantísima y que Marco registra muy bien, que es la campaña de Arnoldo Martínez Verdugo, ¿no? Todas las imágenes de su campaña, la marcha por la democracia y el socialismo. Bueno, aquí tenemos estas secuestrados, por ejemplo, en Sinaloa. Hay muchísimas imágenes sobre esto, ¿no? Los, De la portada que decías de la... Ajá, Así es, ¿no? aquí está el sutín, el pesum, perdón, y también bueno, esta que es esta que es una maravilla de fotografía y que es con la que invitamos a este conversatorio, ¿no? Claro, claro. Esta es parte de las fotografías en la campaña que va siguiendo por el norte y por el sur, Marco, ¿no? Va al lado de Arnoldo Martínez Verdugo y recorre, pues, todo el país. Esta es icónica, es espléndida, es en Acatlán, Puebla, y muestra, tú lo comentas, la miseria y las condiciones de las prisiones en el campo, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Y esta maravillosa fotografía ganó en el concurso de fotografía antropológica de la ENA 2 años después, en 1984. Hay una convocatoria de la fotografía antropológica, participan muchos, y esta es la foto que gana el primer lugar, ¿no? Fíjate que vale la pena detenerse en esta fotografía por varias razones. Digamos, a ver. una de las razones, digamos, de las líneas del libro, ¿no?, que estamos presentando hoy, de mi libro, pues tiene que ver con los circuitos de las imágenes. La manera como van evolucionando las imágenes, se van posicionando, van cambiando su significado, su contexto y cómo se van construyendo a veces referencias que son verdaderamente íconos de la obra del autor, en este caso de Marco. Esta foto, que como bien señalas, ¿no?, forma parte de la campaña política de Martínez Verdugo, cuando va al poblado de Acatlán y se topa con esta escena, que son un par de presos políticos en esta cárcel improvisada de Acatlán, tiene la oportunidad de dialogar con ellos. En el libro yo presento toda la hoja de contactos, que es todo, sí, claro, todo el encuentro del candidato de la izquierda, de Arnoldo, cómo los saluda, cómo discute con ellos, está
ahí parte, digamos, de la prensa viendo esto. Me parece una foto que es, esta foto que es la foto, digamos, más lograda, ¿no?, de ese proceso, que me parece muy importante. Yo creo que tiene mucho la influencia de Nacho López, que es el gran maestro, ¿no?, uno de los grandes maestros es Nacho López, el otro sería Héctor García, ¿no? Yo creo que finalmente la síntesis de uno y otro se llama Marco Antonio Cruz. Marco Antonio Cruz. ¿No? Pero esta es la influencia de Nacho López con algunos reportajes sobre las cárceles en México, donde nota este tipo de detalles, ¿no? La oscuridad atrás, la cara de uno de los presos emergiendo de esa oscuridad, el otro un poco tratando de sobresalir ahí con la cabeza. Bueno, es muy importante detectar que esto forma parte de la campaña de Martínez Verdugo. Ahí surge, ahí empieza a circular en los semanarios de la izquierda. Exacto. ¿Qué sucede con esta fotografía? Como bien dices, un par de años más tarde, obtiene el primer lugar de un importantísimo concurso de fotografía antropológica. Los jurados de ese concurso son gente, nada menos, como Héctor García, como Lola Álvarez Bravo, ¿no? En fin, un grupo importante de escritores, de fotógrafos, ¿no? Es interesante, Ricardo Pozas, de ellos, ¿no? Exacto, sí, sí. Uno de los jurados. Tiene relevancia a nivel nacional y esto proyecta esta fotografía a otro nivel. Yo diría que es el primero de los íconos que logra. Marco Antonio logró varios íconos. Sí, claro. Me refiero a íconos como esos referentes visuales con los que toda una generación puede identificarse en un momento dado, que retratan un momento histórico de un país. Este es uno de ellos, por supuesto. Otro sería la gran fotografía del edificio Nuevo León, con el terremoto terrible. Otra sería aquella espléndida fotografía que muestra los pies de Judas en la Pasión de Iztapalapa. Luego se convierte en cartel, ¿no?, de exposiciones internacionales. Bueno, ese es el caso de esta fotografía, ¿no? Y de algunos editores que acompañan el trabajo de Marco Antonio. Estábamos viendo en la siguiente imagen nada menos que a Miguel Ángel Granados Chapa, gran periodista, uno de los periodistas más importantes de la historia de México, que tuvo una relación muy cercana con Marco Antonio en el periódico La Jornada, que como uno de los directores, ¿no?, del periódico y uno de los editores, le da muchísimo vuelo a la fotografía. Entonces, yo quiero repasar un poquito también esta idea con nuestro público. No se trata solamente de la mirada del fotógrafo, sino de esa convergencia histórica que va acompañado de una serie de editores, hablando de lo que es el fotoperiodismo, que reinventan la imagen, la renuevan y que, bueno, la extienden a espacios nunca antes vistos, ¿no?, en la historia del fotoperiodismo en México. Es el caso del Ángel Granados Chapa, y en la siguiente imagen tenemos otra. Carlos Payán, ¿no? Carlos Payán. Carlos Payán, claro. Director de la jornada, nada menos, ¿no? Fíjate que yo tuve la oportunidad para este trabajo de entrevistar a Carlos Payán, ¿no? Fue una maravilla. Una maravilla. Wow. Muy conmovedora. Había una gran relación de respeto y de admiración mutua. Un par de ocasiones durante la entrevista, hablando de Marco, se soltó a llorar, ¿no? Fue conmovedor. Wow, ay, qué cosa. El poder cotejar esa relación de respeto. Y quiero leerles un poco lo que decía Carlos Payán en la fotografía de Marco. Lo dijo en aquella entrevista. Decía Carlos que Marco Antonio Cruz obtiene sus prodigiosas imágenes con la agilidad y la precisión del lince. Y una vez que lo ha hecho, regresa a su mirada triste y melancólica. Es una singular forma de ver la vida. Yo creo que Carlos Payán conocía perfectamente a Marco, lo describe su mirada
de una manera exacta y precisa en un párrafo, ¿no? Eso te habla también del alto nivel del periodismo de Carlos Payán. Pero bueno, entonces esa relación entre Payán con Marco también me parece de primer plano, ¿no? Hay que recalcarla. No, además, digo, acabas de leernos una cita que es extraordinaria, o sea, hay un conocimiento de Payán, ¿no? Enorme, un enorme cariño y una lectura de su trabajo, ¿no? Que es conmovedora, ¿no? Cuando la leí a mí realmente me daba, pues, mucha emoción saber que se pudiera expresar así de Marco, Claro. ¿no? Para Bueno, mí fue como un punto de partida, ¿no? Para mí sí, fue como un punto de partida para mi trabajo, porque yo lo que decía es, bueno, aquí está la síntesis de lo que es Marco, la claro. síntesis perfecta. Lo que hay que hacer es desarrollar esta idea en 600 páginas. Eso fue un poco lo que hice. Pues A partir de la síntesis, lo hiciste muy bien, lo obviamente, hiciste muy Carlos bien. Payán es mucho más sintético. En esa síntesis que él logró, yo la pude desarrollar en 600 páginas. Sí, Bueno, pasemos a la siguiente. pero Carlos Payán no es historiador y tú sí. Entonces, esa es una gran Carlos diferencia, ¿no? Payán, Carlos Payán no solamente es un periodista, un extraordinario periodista, sino que es Sí, un poeta. Por eso exacto, pudo lograr esa eso. síntesis. Sí, no, que esa es una joya. Bueno, pues, pues yo podría seguir hablando de otros momentos, eh, el Frente Nacional contra la Represión, cuando se da la Declaración de los Derechos Humanos, la protesta de los desaparecidos por medio de las familias, ¿no? Y estos, eh, en estos años, estos movimientos y esta cercanía a estas imágenes que tiene Marco son los hilos conductores de lo que la obra de Marco será años posteriores, ¿no? O sea, ya aquí es un fotógrafo perfectamente consolidado, armado y pues ya reconocido todos los ámbitos de la prensa y por supuesto de, la, de la fotografía por sus otros colegas. Y vamos a ver otras demandas importantes que él eh, tomó fotografías de las... Hay una que es muy interesante sobre los trabajadores independientes, el 1 de mayo, una donde toma esta imagen con las masas de trabajadores mexicanos entró Carlos Marx al Zócalo. Entonces van entrando, es preciosa también esa imagen, las movilizaciones del Sutín, eh, eh, las demandas de los campesinos de Chiapas, que ahí es una serie interesante, que son varias fotografías sobre las reivindicaciones pues, políticas, sociales, culturales, pero sobre todo por el despojo de las tierras, ¿no? Es una caminata que tú recuerdas la, la, aquella caminata que hubo en los 50 Claro. de la caravana del hambre, ¿no? Haces una relación con la caravana del hambre. Y aquí, bueno, no es exactamente igual, pero son 26 días desde Chiapas hasta México. Y Marco la va registrando porque son varias fotografías, ¿no? En estas series. Y bueno,
si quieres pasamos a la tercera parte, que es ya Claro, la imagen latina a la jornada, ¿no? Para ir sí, me parece muy bien, querida. Vamos a ir, cerrando. Ujú. vamos a ir cerrando porque déjame ¿Qué? compartir con nuestro público. Nos avisa nuestra coordinadora, la Que nos, doctora Liliana Nava, que nos está queda cayendo cuánto. una tormenta. ¿A Está cayendo una poco? tormenta en su casa y que se le fue la luz. Pero vamos a ir cerrando para cerrar, como habíamos planteado, a las 9, Ok. con los comentarios sobre algunas de las imágenes de la tercera parte. Creo que vale la pena, por lo menos en palabras, poder recuperarlas para que podamos ir cerrando tú y yo el programa, si te parece bien, mi querida Marta. Sí, Estabas hablando de entrar a la tercera etapa, ¿no? que es la La última imagen latina a la jornada. que trata este libro. La Sí. última etapa que trata este Ujú. libro, que va de 1976 a 1986, donde se trataría ya de la entrada de Marco a la fundación del Departamento Fotográfico de la Jornada. Oye, y hay que recordar lo que significó la jornada para ese momento, ¿no? Toda una renovación también dentro del trabajo periodístico, una playa de escritores y de intelectuales, una convocatoria para la sociedad civil bien importante, ¿no? Con un espectro de centro izquierda que no le hizo mucha gracia al presidente de la Madrid, pero que tuvo Ay, que sí. aceptar. Lo que podemos resaltar, digo, lo sabemos por las memorias de la Madrid, donde se externa y muy bien, habla un poco de la impresión que le causó el surgimiento de la jornada y su crítica, ¿no? A este periódico del poder. Entonces, entrando la jornada, yo quisiera nada más rescatar que se considera que la entrada del departamento de fotografía, en el que está gente como Pedro Valtierra coordinando, Andrés Garay, Marco Antonio, Fabricio León, y un grupo de fotógrafos importantísimos, Ujú. los que luego se va a incorporar Elsa Medina, ¿no? Gente Claro. como Francisco Mata, el propio Eniac Martínez, en fin, es un gran grupo que va a renovar las filas de la fotografía. A ese grupo perteneció Marco, formó parte fundamental de ese grupo, y es un poquito lo que vamos a rescatar con los comentarios, ¿no? Nos Sí, centramos en algún par de fotografías para ir cerrando, querida Marta. sí, ok. Pues mira, en ese momento Pedro Valtierra es el jefe del departamento de fotografía. Y bueno, pues aquí se privilegiaron varios aspectos en la jornada. Por supuesto, la vista crítica de la clase política, los movimientos sociales. Una cosa que es interesante y que va a tener bastante acogida es los temas relacionados con la vida cotidiana. Otra cuestión que es también interesante en estos años en la jornada es crónicas urbanas de la ciudad, los barrios, el centro, y que esto, en el caso de Marco, bueno, pues vamos a ver toda una gama ahora de imágenes del lado oscuro de la ciudad, ¿no? Eh, Imágenes que tienen que ver evidentemente con la vida urbana y la vida nocturna también, ¿no? Entonces, eh, hay una secuencia que es muy interesante sobre una huelga de policías, ¿no? Claro. En el metro, una secuencia sobre un policía dirigiendo el tránsito en el centro histórico, que hay como 4 fotos, ¿no? Enfrente está la Torre Latinoamericana. Eh, y hay una que me gustó mucho, mucho también estéticamente, que es eh, un trabajador en la colonia Narvarte arreglando la luz, ¿no? Es una imagen preciosa, ¿no? Eh, y, y, después, pues hay una lectura también crítica de la clase política, como ya dijimos, la mirada icónica del tema, ¿no? La prensa todavía comunista, otras revistas. Ya, pues sabemos qué opinó de la Madrid cuando, con la jornada, ¿no?
Y aun cuando el de la Madrid, eso es interesante en este trabajo tuyo, todas, todas las imágenes, ahorita nos vamos muy rápido, por eso hay que leerlo muy bien, todas las imágenes tienen su contexto histórico, que eso es fundamental en un libro de esta envergadura y un libro de historia, ¿no? Claro, claro que sí, Marta, sí. Esto sí me parece que hay que retomarlo porque, bueno, no nada más las imágenes son impactantes o bonitas o estéticas, sino tienen una explicación como un documento fundamental para la Claro, historia claro. de esos años, Si ¿no? me permites, para Sí, ir cerrando, te permito. Uh-huh. para ir cerrando, porque hay una serie de preguntas que nos están llegando, entonces para poderlas contestar, yo solamente quisiera complementar un poco lo que tú has señalado. Bueno, y luego me das un segundito para Para que cerrar y cierres. yo ya. Ok. Tú cierras, no te No, preocupes. ya. No, cierro con Cierras. dos frases, dos frases. Ya no No voy te a llegar preocupes. hasta el final. Ajá. Cierras, no te preocupes. Pero bueno, sí un poco en esta tercera etapa decir que la jornada, entre otras cosas, fueron grandes líneas de trabajo, ¿no? Una crítica irreverente, devastadora de la clase política, una recuperación de la vida cotidiana y un fortalecimiento de la presencia de las mujeres, ¿no? Exacto. Tanto en la vida pública del país como desde el lado de la fotografía. Entonces, eso es muy importante. Yo quisiera contestar un par de preguntas, ¿no? Que nos están llegando. A ver si las puedo ubicar. Sí, aquí están. La primera pregunta es de Mauricio, ¿no? Mauricio Arévalo. Dice Mauricio, muchas gracias por la pregunta, querido Mauricio. Dice, una felicitación a los doctores Loyo y del Castillo por la excelente presentación del libro. Quisiera hacer una pregunta. Al maestro Marco Antonio le gustaba mucho fotografiar la torre latinoamericana. Le gustaba mucho. Sí. Decía que era el faro de la ciudad. ¿Se habla de esto en el libro? Sí, por supuesto. En la parte donde, ¿verdad? En la parte en la que se habla de las referencias urbanas de Marco Antonio Cruz, un lugar privilegiado lo tiene sus diferentes acercamientos a la torre latinoamericana. Finalmente, ya para la época de Marco, era todo un símbolo de la Ciudad de México. Entonces, hay toda una tradición iconográfica en torno a la torre latinoamericana. Yo podría decir que no hay ningún fotógrafo, ningún gran fotógrafo que no tenga al menos un par de acercamientos a la latinoamericana, ¿no? Es como el símbolo de la ciudad. Y en el caso particular de Marco, hay registros convencionales al lado de miradas muy personales en torno a la torre, ¿no? Miradas que nos permiten acercarnos también a la vida cotidiana. Recuerdo una de una mujer tendiendo, ¿no?, la ropa en la azotea. Aquí la acabamos de pasar. Que tiene en la parte de atrás, en un fuera de foco, a la torre latinoamericana, ¿no? Que es extraordinaria. Aquí está. Finalmente el símbolo ahí es esta, ¿no? Es una maravilla, es de esa época, y que bueno, formaría parte de ese gran universo de imágenes fotográficas en torno a la torre latinoamericana. Aquí hay otra pregunta de parte de Ernesto, alguien que firma como Ernesto. Alberto, ¿cómo fue la relación entre tú y el fotoperiodista Marco Antonio Cruz, el fotógrafo y el investigador? Híjole, esta es una gran pregunta. La voy a tratar de sintetizar, pero yo conocí a Marco a través de sus fotografías, por supuesto, yo no lo conocía. La primera vez que pude platicar con él fue por una propuesta de trabajo que él me hizo para escribir un texto sobre uno de sus ensayos fotográficos. Yo revisé la carpeta que él llevaba, él tuvo la amabilidad de venir a mi oficina, en su infaltable bicicleta. Yo estaba en mi oficina del Instituto Mora, ahí en la calle de Madrid, a los viveros de Coyoacán. Él llegó con su bici,
una enorme carpeta de imágenes, me las mostró, estuvimos conversando. Yo le dije en esa primera entrevista, Marco, cuenta con el ensayo que tú me estás pidiendo para este trabajo en concreto, pero yo te quiero hacer otra propuesta, quiero trabajar sobre toda tu obra. Entonces él de inmediato me dijo que sí. Yo no sabía en la que me metía, por supuesto. Lo que venía ahí fueron, yo pensaba que iba a ser como unos meses de trabajo. Bueno, en realidad fueron 8 años de trabajo con Marco para ubicar una pequeña parte de su trabajo, mirada como los inicios del fotoperiodismo, porque consideramos con Marco que ahí es donde se fraguó la gran mirada poderosísima del Marco Antonio Cruz, que tuvo ya un reconocimiento a nivel internacional con sus grandes ensayos fotográficos. Ese marco tan exitoso y de tantos reconocimientos no se podría entender si no entendemos, nos asomamos a los primeros 10 años de su trabajo fotoperiodístico. Sobre esa línea fue una relación que poco a poco se convirtió en una relación más cercana, entrañable. Yo le hice 10 entrevistas de 2 horas de duración cada una, ¿no? Y ustedes se podrán imaginar que a lo largo de esas entrevistas fuimos transitando como las capas de la cebolla, ¿no? Nos fuimos yendo hacia niveles cada vez más profundos, ¿no? Siempre teniendo en un primer plano las imágenes. Quiero concluir diciendo que siempre me sorprendió la tranquilidad interna que despertaba Marco Antonio Cruz, ¿no? A lo largo de nuestras pláticas, con muchas preguntas que tuve que hacerle como investigador, muchas preguntas incómodas, preguntas impertinentes. Él siempre me devolvió con una paz interna y con una tranquilidad. Creo que yo lo conocí, cuando lo conocí en el año 2013, yo conocí a un Marco Antonio Cruz en una etapa ya madura, ¿no? De una paz interna, de una paz espiritual que él proyectaba, ¿no? Era muy ecuánime a la hora de devolver sus respuestas. Y bueno, creo que esto es parte del encanto, ¿no? De parte de él, con el que yo pude trabajar a lo largo de 8 años de trabajo que finalmente decantaron en una relación muy personal, en una amistad muy personal. Realmente es una verdadera tragedia que no esté Marco con nosotros este día, presentando de manera jubilosa su libro también, porque él invirtió ahí 8 años de su vida. Pero bueno, esto lo entendemos con la perspectiva de un homenaje, de un reconocimiento a su trabajo, al trabajo de un fotógrafo que va a ir creciendo a lo largo de los siguientes años. La memoria y el trabajo de archivo de este fotógrafo va a ir creciendo, y bueno, ya es en la actualidad uno de los referentes importantes de la fotografía mexicana y latinoamericana. Y le cedo la palabra a mi querida colega, la doctora Marta Loyo, para que pueda cerrar el programa. Pero tienes tu micrófono cerrado, querida. Tienes que abrir tu micrófono. ¿Ya? ¿Ya? Venga, venga. Bueno, yo solamente quiero hacer un comentario sobre este gran libro. O sea, es un libro de historia, no es, digamos, es un libro de historia que puede consultarlo cualquiera que haga historia política, historia del arte, historia de la vida cotidiana, historia cultural, historia social, intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que esto hay que tenerlo claro. Y yo recuerdo hace muchos años en una conferencia de el doctor Edmundo Gorman, uno de los mejores historiadores del siglo XX, ¿no? Que durante mucho tiempo, bueno, él se oponía no le parecía cómo se había la historia diversificado en tantísimas especialidades, ¿no? La historia de las mentalidades, la historia de la vida cotidiana, la historia
cuantitativa que le parecía espantosa, la historia, en fin, el tipo de historias que en ese momento empezaban a darse, todo el peso de la escuela francesa, ¿no? Y eh, el momento en que la lingüística entró a la historia, etcétera, ¿no? Entonces, en esa charla, que casi siempre, bueno, sus conferencias eran magistrales, eh, empezó a comentar que, bueno, que él no creía en esas historias, ¿no? Él creía solamente había una sola historia, la buena y la mala. O sea, entonces esta historia de este libro es de la buena, buena, buena. Y muchísimas felicidades, Alberto. Me encantó. Yo todavía me faltaron 2 páginas, ¿no? Pero bueno, podemos pasarnos muchísimo más tiempo conversando. El libro da para muchas otras conversaciones, pero si vuelvo a señalarlo, es un rigor excelente el que hay en el trabajo y es la muestra pues de un excelente historiador que ha logrado este enorme trabajo que de verdad me parece fundamental para todos los estudios que se quieran hacer ahora sobre, ¿no?, los últimos 30 años del siglo XX, que no están estudiados, que están estudiados en pedacitos, ¿no? Que el movimiento obrero tal en los 70s, que en los 80s, que ya no hay estudios de, en fin, ¿no? Son pedacitos de esta historia de México que prácticamente no se ve en clases porque ya está tan al final Claro. ¿no? Entonces esto me parece un excelente Bueno, aporte y muchas felicidades. no, al contrario, querida, muchísimas gracias y ha sido un privilegio compartir micrófonos contigo en este programa y tener al público conversando con nosotros. Ay, Quiero qué dar las bueno. gracias al Museo de la Revolución Mexicana Sí, yo también. por habernos presentado en este foro. Mi querida Liliana, ya no sé si andas por ahí, pero bueno, tenemos ya la instrucción de cerrar, ¿verdad? Cerramos con estas Aquí, ¿me palabras ya. escuchan? ¿Me Tienes la escuchan? palabra para Sí, que ya Ok, apareciste. bueno, ya aparecí. Perdonen, es una noche lluviosa por el sur de la ciudad, Sí, entonces así es. se estuvo cortando muchísimo la transmisión. Solo nos queda agradecerles, querido Alberto, querida Marta, que hayan estado aquí. Ese es tu espacio virtual y también del museo cuando abramos lo será. Y agradecerles a todos los que estuvieron presenciando la conferencia. Un saludo a Oralia, a Daniel Escorza, a la doctora Rebeca Monroy, a muchos que estuvieron preguntando. Se quedan preguntas en el aire que yo les haré pasar a los comentaristas y al autor de la obra. Les deseo una gran noche y muchas gracias a todos. Tengan buena Gracias. noche. Gracias. Bye. Bye.